Bueno muchachos, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación de biblioteca. Eh, Teníamos un pequeño error con respecto al, al snippet que teníamos cargando. Venga, yo quito eso acá que fueron ajustes que hice ahorita, pero que no van definitivamente en el código. Entonces, ¿qué toca hacer? Recuerden que la clase pasada había creado un método que se llamaba modal process. Ya lo cambiamos a dos modales. Y tenemos este snippet que es visible o no. En el primero validamos entonces el título, si hay título o no para agregarlo en HTML procesando, o si no, entonces por favor espere, que es el genérico. Y con este código abrimos el modal y le colocamos que el snippet es visible. El error se daba porque mandamos a abrir varias veces el modal y, y generaba eso, y cuando lo cerramos solamente como que se lo cerraba una sola vez. Ahora el header process lo que hace es cerrar el modal en 0.5 segundos. Eso es set time out, es un temporizador. Y le damos que el snippet sea falso. Listo, ya casi es falso, es donde abre. Eso fue la línea de código. Ustedes, como les digo, simplemente reemplacen acá el código que tienen. Les toca venir a los servicios en el que implementamos el modal process y qué servicios eran, por ejemplo, en el guardar. Entonces acá, cuando acá aquí de process, de show process, ese es para abrirlo y ese es para ocultarlo cuando muestren, cuando si es suces o cuando hay un error también que lo oculte. Listo. Esa es la primera parte que teníamos sobre el book del process. Teníamos otro pequeño boot al momento de editar. Eh, Tenemos que ahora. Entonces, en el autor, eh, control shift R, control shift Z, podemos abrir el, el inspeccionador o clic derecho y inspeccionar. Yo lo hago más fácil desde el teclado. Ok, recuerden que deben de reemplazar el shot process para mostrar, se le va a aparecer true si no estoy mal y false. False es para ocultar. Por ejemplo, en el caso del editar, eh, que estamos mostrando el título, entonces simplemente quitan el true y dejan nada más el título que van a mostrar. Listo, tenemos un pequeño error, que es que cuando voy a editar, por ejemplo este María Jiménez 3, eh, lo voy a editar, lo voy a guardar y si notan tenemos, si guardo, miro, ni siquiera nos está guardando ya. Ok, vamos a mirar eso. Primero nos está duplicando la línea. Lo que pasa es que yo modifiqué el código ya para mostrarlo a ustedes. De pronto es que ya yo lo había dejado en parte con el error, con la solución. Entonces, tenemos acá el editar. Cierto, tenemos el editar. Eh, ¿Qué estoy mostrando yo? Si lo adquirí. Tenemos esto. Que si list autor, la lista autor es igual a la nueva lista autor, filtrándolo donde sea distinto al ID del autor. Por ese motivo, claro, acá nos hace falta algo. List autor punto el push, que es donde estamos agregando el nuevo autor que modificamos. Por eso es que no me está mostrando la vuelta. Vamos a refrescar. Refrescamos. Eh, Listo, vamos a este Juan Liscano. Le voy a poner Juan Liscano Pereira. Pereira. Le doy guardar y vea que acá tenemos Juan Liscano y Juan Liscano Pereira. ¿Cuál es el error? El error es muy simple. Resulta que nosotros estamos filtrando por ese ID de autor. Si miramos el console.log, ¿qué es lo que hay en ese ID autor? Vamos a recargar. Y acá lo miramos. Si al darle a editar le pongo por acá
h. Acá me está mostrando que ese console es igual a un 0. Si le doy clic, mire que acá me trae la línea. Eso es a 0. ¿Por qué 0? Obviamente no hay dentro de la lista no hay ninguna que tenga el ID 0. Y es porque estamos mandando a limpiar el formulario. De primero, si le damos clic en un formulario, yo le estoy diciendo, para 0, limpiemos los nombres, todo esto, y el ID del autor igual a 0. Entonces ese es el error. Primero que todo, no podemos, para eliminar el console.log, no podemos mandar a eliminar desde acá. Más bien mandémoslo a limpiar el formulario cuando se haga todo el proceso. Y de esta forma, este lista autor, si va a ser igual a lista autor, agregamos, elimina pues el que sea distinto, agregamos el nuevo y lo cargamos. Eso es para que no tengamos que volver a llamar el mensaje de get al autor, que si lo hacemos en el eliminar porque me genera un nuevo ID y yo no puedo controlar el nuevo ID, pero los demás sí lo hacemos. Entonces, recargamos y preciso, ¿qué pasó con el supuesto boot del proceso? Se como que se reorganiza y se vuelve a reorganizar. Listo, entonces vamos a revisarlo de nuevo. A ver qué fue lo que pasó en esta ocasión. Listo, entonces tenemos Pereira. Vamos a quitarle el Pereira y lo ponemos con Liscano solamente. Lo doy guardar. Hace el proceso y mire que precisos ya no los organizó Juan Liscano. Si vamos a base de datos, aunque eso ya está cargando de base de datos, ya tenemos toda la información. Vea, Juan Liscano, si lo está refrescando, si lo editar al María Jiménez nada más. Listo. ¿Por qué lo pone de último? Porque el push agrega a la última cola del vector que tiene o de la lista que tiene, está agregando lo último que estamos haciendo. De esto ya con eso tendríamos el autor. Hay una cosa, dentro del código limpio deberíamos separar por funciones cada uno de los objetos que hace. Acá ese state está muy sobrecargado. ¿Por qué? En una parte hace una actualización, un insert, perdón, y en la otra parte hace una actualización. Entonces vamos a separarlos para limpiar mejor el código y vamos a decir function, vamos a decirle update autor, recibimos un autor, ¿cierto? Recordemos que esto es una variable que no está definida, sino que es lo primero que se define es con la primera información que nosotros le pasemos, un objeto, un entero, una lista, entonces lo que sea eso representa. Para ese caso yo voy a pasar este código de acá que es el actualizar, lo paso para el update autor, lo pego, lo dejo ahí y como parámetro que me toca pasar data, punto el parámetro, ese ya no es parámetro sino autor, y acá me toca filtrar por autor.id porque tiene un ID y en minúsculo para que nos siga funcionando. Ahí ya tendríamos uno. Luego venimos acá, que esa es la línea donde estamos guardando el autor, a actualizar el autor y le pasamos el parámetro, ¿cierto? Se me subió. Vea que es el mismo parámetro. Listo, hacemos lo mismo con el insert. Copiamos esto que hay acá. Acá tenemos el actualizar, una función que llama insert autor. Pegamos el parámetro, lo reemplazamos por autor y ya, no tendríamos nada más que hacer. Simplemente reemplazamos acá, le ponemos el parámetro. Cuando quieres que le aparezca el autocompletado es con la tecla control L. Con la tecla control L le aparece ya el autocompletado. Cuando no les aparece automáticamente. Cerramos y punto y coma. Listo, de esta manera ya tenemos save, más fácil de leer. El save hace
manda a guardar y de acuerdo si es igual a 0 o no, hace un insert o hace una actualización. Con esa lógica entonces vamos a organizar también el delete. Tenemos el delete acá. El delete que nos recibe, el delete nos recibe un ID. Es el ID autor. Tenemos el insert acá. Vamos a crear una función. Función llama delete autor. Que nos recibe un ID autor. Ese ID lo reemplazamos por el ID autor. Y acá también lo tenemos que reemplazar, que es donde hace la búsqueda. Y listo. ¿Cómo? Sí, la función se puede llamar igual que acá. Recuerden que la función en JavaScript puede ser, siempre se nombra con minúscula. La primera es como camel case, pero con la primera en minúscula. Listo, ya cuando confirman acá en eliminar, mandamos a eliminar y le pasamos al ID. De esta manera ya tenemos el código sectorizado. Cada una hace una función en específico. Este de acá encarga de limpiar el formulario. Acá tenemos como el CRUD general. Deberíamos como tener el new autor, el editar autor. Este new autor es como abrir el modal autor. Entonces yo haría como cambiarle el nombre, pero para el próximo le cambiamos el nombre. Para no tener que hacer mucha modificación. Y ese es el get. Ya lo tengo de primero y el resto lo tengo acá de último. De esta manera ya tenemos el código sectorizado y mucho más limpio. Vamos a abrir el editor de código y vamos a probar. El get funciona. El editar. Entonces le voy a poner Duarte Orozco. Andrea. Luz Andrea, no. Ana María. Andrea Duarte la cambio por Ana María Duarte Orozco. Y le doy 6. Y preciso. Hay algo que está fallando. Eso es lo que pasa cuando uno cambia todo eso. Parámetros. Y vamos a ver en qué parte está fallando. Mire cómo yo resuelvo un error. Me sale este error. Acá dice que no se encuentra la referencia a parámetro. Ya por mi experiencia sé que el parámetro es una de las variables que yo tengo. Pero dice que no está definido. Entonces voy donde acá me dice la línea 368. Si lo doy clic directamente, él me lleva al lugar donde está mostrando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo actualizo, mire que ese es el actualizar, estoy mandando el autor, pero en el push no estoy guardando el autor, sino que estoy guardando un parámetro. Por eso es que me dice el error que no está definido. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al actualizar, en el autor, tenemos que hacer en el push el parámetro. De esta manera, el proceso sí lo hizo bien, solamente que no refrescó por ese errorcito, el JavaScript. Pero sí actualizó correctamente. Si refrescamos, para que es Ana María Duarte. Acá vamos a cambiar el nombre por Jorge Lizcano. Listo. Lo voy a guardar. Veas, reviso autorizado satisfactoriamente. Dice Jorge Lizcano. Ya probamos el editar. Vamos a crear uno nuevo. A llamar Juan Toro. Y registro guardado satisfactoriamente. Mira que acá tengo a Juan Toro. Y voy a eliminar a María Jiménez. Acá hay un inconveniente. Acá me lo está eliminando de una. ¿Por qué? Listo, el error que tenemos con la cual está haciendo eso es porque tenemos dos funciones que se llaman de la misma forma. Ahorita me entendió que si se puede llamar igual el controlador, si se llama igual. Acá deberíamos de este de acá, que es eliminar, vamos a decirle eliminar autor, confirmación, confirm. Cierto que ese es para confirmar. Y en donde estamos haciendo este eliminar, lo estamos haciendo cuando cargamos el grid en el botón eliminar, verlo acá, que nos ejecute este eliminar confirm. Recargamos, vamos a crear uno nuevo para tener Juan Pelea. Eliminamos a Juan Pelea. Mire que ahora sí, confirmar eliminación. Lleva falta tilde en la I. No.
eliminación y recargamos de nuevo. Juan pelea, confirma eliminación, no podrá revertir esto y tarán, eliminado, registro eliminado satisfactoriamente. Listo, ya ahí ya tenemos nuestros ajustes básicos. Vamos a hacer algo que es actualizar. Bueno, les quería mostrar esto. Esa es una página que se llama Loading.io, donde ustedes generalmente pueden modificar el sprint que quieran, el cargando. Hay una parte que es gratis, hay otra parte que es proc, es premium, pero en el gratis hay mucho gabaje, mucho con que trabajar. Podemos transparente, modificar los colores a las paletas que queramos con la gratis. Aquí, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a utilizar más en las paletas, voy a utilizar esto. Mire, para descargarla deben de iniciar sesión y le dan descargar git. Yo inicié sesión con y de cara está construyendo. Yo inicié sesión con Google. Construye mi git tranquilamente y vea, ahí lo tengo. Download y preciso, acá tengo mi git. Véalo acá. Entonces esta página ya me lo han ido, que lo utilizan ustedes por si no quieren, por si no les gustó ninguno de los que yo tengo. Y vamos a utilizar eso que llama data table. Este data table nos sirve mucho para filtrar. Buscan data table. Acá está con el sample. Esta es toda la documentación. Es muy importante por si ustedes quieren modificar la documentación más allá de cómo se las voy a dejar yo. Yo se las voy a dejar casi que con la información base. Pero entonces vamos a entrar acá sin la documentación. Acá vemos cómo es. Acá está en inglés, yo la voy a dejar en español. Acá muestra cuántas entidades quiere mostrar los registros. Mire que si queremos que se expanda hacia abajo o simplemente que haga un scroll, una ventanita de scroll, dejar en 10. Podemos sumar precios. Acá muestra la cantidad de listas que hay. Acá podemos buscar por algún resultado y automáticamente nos filtra. Podemos expandir, podemos hacer muchísimas cosas con eso. Y como les digo, hay varias formas de utilizarlo. Con el CDN o descargándola directamente. Para mi caso, yo sí lo voy a descargar directamente. Yo acostumbro a descargarlo para tener ya el proyecto listo. Se les recomiendo que ustedes también lo hagan. En este proyecto de .NET Core 3.1 estamos usando, ya voy a cerrar esto, estamos usando el Bootstrap, la versión 4.0. ¿Cómo me doy cuenta yo de la versión del Bootstrap que tiene mi proyecto? Que cuando lo creamos lo crea automáticamente. Le doy clic derecho, abrir ubicación del proyecto. Le doy clic derecho, abrir ubicación del proyecto. Voy a www.root, que es donde se guardan todas las carpetas base o archivos del proyecto. En list, donde guardamos todas las extensiones. Vamos a Bootstrap, a Dins, a CSS por ejemplo, y podemos abrir este Bootstrap. Le damos editar y acá me dice Bootstrap versión 4.431. O sea que mi mi proyecto está utilizando el Bootstrap la versión 4.3.1. Solo hay que tenerlo en cuenta por el momento de hacer descargas con Bootstrap. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? No, que el Bootstrap utiliza la versión 4. Vamos a utilizar botones, esta extensión de botones, y ya, no necesitamos más nada. Igual podemos utilizar el link, que nos la deja así facilito, o descargarlo. La ventaja que si la descargamos ya tendríamos más, lo tendríamos localmente. Yo lo voy a descargar. Ya la había descargado previamente, entonces la vamos a descargar, pero para que ustedes vean cómo es la movida. La descargo, esa es la que yo tenía descargada. Voy a abrir una carpeta. ¿Qué carpeta voy? Data table. Vamos a abrirla acá.
La voy a hacer acá para que me quede más fácil explicarle a ustedes sin tantos archivos de ruido. Lo voy a extraer acá, una carpeta vacía, lo voy a extraer aquí. Y tenemos los botones, tenemos la versión de la data table y tenemos esto. Vamos a usar esto que está acá, con todo esto prácticamente, sin eso. Entonces yo copio, voy a archivos en link, mire que directamente voy en www, le doy a abrir carpeta en el explorador de archivos. Acá mismo voy a crear una carpeta, de hecho simplemente no copio, voy a copiar todo acá, data table, copiar, pegar, pongo data table con D minúsculo, así está nombrado acá, y elimino ese data table, elimino el archivo comprimido que tenía, y ya tengo todo ese proyecto dentro de mi repositorio. Si miramos data table, acá está. Para que me aparezca ahorita el momento de hacer los using correspondientes, debo de cerrar el explorador. Voy a cerrarlo. El explorador no, el editor de código. Voy a volver a abrir. Ok, entonces después de abrir los using, recordemos que para el nivel de todo el proyecto lo hacemos en el layout. Y recordemos que los estilos se hacen en la parte de arriba, que son los links, y los archivos de JavaScript se hacen en la parte de abajo, que lo primero que se recargue son los estilos y de último las funciones de JavaScript. Entonces, vamos a agregar las de data table. Voy a copiar data table, comento porque tiene el título ahí bien bacancito, y le digo link. Cuando quiera autocompleta pues, pero ok, listo. El rel, recordemos que es un estilo style, y le decimos que el href, eso va a ser en live, en data table, y lo primero que vamos a pegar son data table. Vamos a pegar el min, que es el comprimido, para que pese menos en el proyecto al momento de ejecutarlo. Sino que ahí están los dos, pero necesitamos el min. Y sigamos. Duplicamos la línea con control D. Estamos en data table. Y vamos a pegar los data table de esta versión. CSS. Y recordemos que es igual el min. Bootstrap 4. Pegamos este. Bootstrap 4 min. Es para que salga con los estilos del Bootstrap 4. Y finalmente un tema de botones, que creo que nunca lo vamos a usar, pero tengámoslos ahí. Botones, le ponemos CSS y le ponemos botones de Bootstrap 4. Recuerda que es la versión 4 la que estamos usando. Por eso necesitamos saber qué Bootstrap estábamos trabajando. Listo, con esto ya tenemos el data table, los using de los estilos, ¿cierto? De los data table. Vamos para los data table, pero de los scripts. Entonces igual, script, no quiere autocompletar esto, listo, script. Tan charro esto, hombre. ¿Sabe qué? Copiamos y pegamos. La misma voz en list, pero no está dentro de esto. Eso está dentro de data table. Ese es datatable.min. Listo, ya tenemos uno. El otro está dentro de data table. Data table, JavaScript Bootstrap 4. Listo. Y vamos para el botón. Data table, botones, JavaScript y JavaScript Bootstrap 4.
Ok, aquí ya tendríamos la base, lo inicial para poder empezar a trabajar con el data table. Vamos a verificarlo con nuestro queridísimo amigo de autores, que ahí hicimos unos ejemplos. Si miramos la documentación, acá nos debe decir cómo usarla. Manual, instalación, yes. Install, listo, new data table. Y con toda la configuración base. Acá podemos ver cómo se documenta, cómo se requiere usar. Entonces, por el momento vamos a usar esto. Vamos a mirar esta documentación y miramos a usarla así. Listo, tenemos nuestro autor. Esto nos recarga. Mire que es configuración básica. Es la tabla de Bootstrap. Vamos al index. Dentro del index de autor, donde vamos a hacer la configuración. Yo le voy a decir que acá en el git, va a decir que la tabla se llama, hay que ponerle un ID a la tabla. ¿Qué tabla? Este no tiene ningún ID. ¿Cómo se llama mi tabla? Ponle ID TV el autor. Se llama mi tabla. ID TV el autor. Según eso, así como está, debería ya funcionar. Vamos a recargar borrando caché y verificamos a ver qué tan cierto es. Listo, mire que funcionó. Ya tenemos el filtrar. Si voy one, ok, me hace falta agregarle unas demás cositas para poder que me permita el filtrado, pero ya tendríamos toda la información previa que tengo acá. Tendríamos que seguir mirando la documentación para que nos permita hacer todo este filtro. Mira, acá tenemos el buscar, que muestra la cantidad de registros que queramos, la cantidad de registros que hay y demás. Ya yo tengo toda esta configuración y la tengo en español. ¿Qué vamos a hacer? Es un archivito JavaScript, lo vamos a agregar acá, vamos a copiar ese código acá. Mire que dentro del wroot tenemos un sitio, el sitio ya agregado, simplemente que acá dice escribe tu código JavaScript que nosotros necesitamos. El código que necesitamos agregar es, bueno, entonces el código que data table es, primero hay una configuración base. La configuración base, vamos a copiar esta función que se llama llenar, la tenemos data table. Vamos a ponerle a load grid data table, name table y reemplazamos. ¿Qué es lo que tiene esa función? Si nosotros, bueno, ya mirando toda la documentación, que es la que ustedes van a entrar a revisar más a profundidad, acá podemos ver los filtros, el uso de nayas y demás, cómo se debería hacer los filtros que hay y todo demás, cómo se recarga desde Ajax y todo lo que eso requiere. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Que los archivos que van a mostrar son de 5, 10, 20, 50, 100 o todos, ¿cierto? En español sería eso. El idioma que sea responsitivo y el idioma que sea el idioma. La configuración del idioma son toda esta configuración que tengo acá, que ya lo tengo traducido al español. Cuando estamos utilizando el tiempo, el buscar, por ejemplo el buscar, que aparezca buscarnos search, la información de la tabla, buscando registros de tal a tal registro, el idioma, y ya lo tengo acá. Listo. Si recargamos, ya solamente necesitaríamos llamar este load grid table desde el index. Vamos a mirar cómo sería la vuelta. De acá le mando el nombre
Primero nombre, load tbl autor. Hay que recordar una cosa, muchachos. Nótese que yo estoy llamando este load grid table que tengo acá en el sitio, que está por acá, es porque en el layout yo estoy haciendo uso del sitio. Automáticamente cuando creo el proyecto ya tengo uso de ese sitio. Entonces, si mi página está en el index, recuerda que yo cuando entro al index yo renderizo dentro de este esquema HTML. Entonces ya desde acá reconoce automáticamente que yo tengo este script. Ya lo tiene acá. Mire que acá en el index no tengo yo que copiar todo el cuerpo de un HTML completo. Nada más pego la línea de código o las cosas que yo quiero que se muestren en particular y listo. Eso es, para que lo tengan en cuenta. Y este document.read es el equivalente como al main o al program, lo primero que se ejecuta en JavaScript. Es lo primero que entra. Read. Yo pongo read. Ok, entonces ahí ya podríamos volver a recargar. Y mire, mostrar 25 registros en español. Yo creo que ya nos permitiría. Listo, ya hay un problema con el cargar. Ya vamos a mirar con el buscar. Pero mire que ya muestra los nombres, el siguiente, anterior, no hay información disponible. O sea, ya podemos ver todo ese tipo de información. ¿Qué más nos hace falta a nosotros para poder terminar eso, para poder tenerlo bien? Vamos a agregar una pequeña funcioncita debajo del load de acá, del get autor, que se llama load grid. Son muy parecidos, load grid table, load grid y load grid autor. Es porque este es genérico, este no lo vamos a usar más acá, este lo vamos a usar dentro de este load grid, taquete y taquete. Y la tabla si la vamos a reemplazar acá, acá, acá y acá. Y eso lo quitamos de acá. El load grid lo que hace es empezar a llenar registros. Esa es una lógica que yo tengo, que es cuando la tabla se llena de nuevo, entonces si la tabla existe, entonces si no existe por primera vez, la crea, ¿cierto? La crea por primera vez. Si no, si ya existe un registro en esa tabla, o sea, si ya se ha invocado este método loadGrid, destruye la tabla y vuelve a registrar. Es de acá, si esa tabla ya se encuentra disponible en Data Table, entonces entra por ese lado y destruye la tabla y luego volvemos a crear una nueva instancia. Debe el autor, acá muestra, Data Table, destruimos y este cargar fichas grid sería ese. Taquete y taquete. Ahora ya no necesitamos llamar a este desde el get al autor. Cuando nosotros llamamos get al autor, estamos llamando global grid. Mire que acá, de acá, estamos llamando a esta función de acá. Pero ya no necesitamos llamarla, ya solamente llamamos el load grid, que es un método genérico que vamos a usar a partir de acá hasta el infinito y más allá. Si recargamos, con control CR para recargar con caché borrado, ya nos muestra los registros normales y si busco Juan ya me filtra bien y mire que ya me muestra mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros, cierto. Acá 5 registros, si muestro 100 o que muestro todos, obviamente no va a hacer ningún efecto porque no hay esa cantidad de registros, pero si tuviera 10 o más de 10 registros sí haría algún efecto. Juan, pues si buscamos Orozco, por ejemplo, filtra por todo lo que contenga OR. El OR, acá está el OR y acá está el OR. Pues si le pongo oros, ahí sí. Entonces, hasta aquí ya tendríamos lista la configuración base que necesitamos para empezar a trabajar de aquí en adelante.